Bienvenido. La Iglesia Camino de Gracia tiene el agrado de invitarle a escuchar su programa radial, El Consejo de Dios. En un mundo tan cambiante, necesitamos una dirección clara y sabia para nuestro diario vivir. ¿Y qué mejor consejo que aquel que proviene de la palabra de Dios, la Biblia? Directamente desde el púlpito de nuestra iglesia, nuestro pastor Andrés Escárate nos comparte el consejo de Dios. Bienvenidos y gracias por estar junto a nosotros en este su programa El Consejo de Dios. Hoy iniciamos una nueva serie que tiene que ver con los destinos eternos. A la luz de las Escrituras veremos que no hay nada más seguro en la vida de una persona que desde el momento en que nace debe morir. Es lo que Dios estableció en Hebreos capítulo 9, verso 27. Preparémonos entonces para considerar la primera parte del tema, los destinos eternos. Bien, permíteme entonces hablarte sobre los destinos eternos y qué es lo que enseña la palabra de Dios. Cuando nosotros miramos esta porción de Mateo capítulo 25, verso 46, el contexto del pasaje es futurístico. Jesús está profetizando, está hablando acerca del futuro. Pero es interesante considerar que el Señor Jesucristo establece acá dos destinos. Dice el texto, e irán estos al castigo eterno, hablando de los malos, de los pecadores, de los inconversos, de aquellos que se rebelen en el tiempo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y los justos irán, ¿qué? A la vida eterna. Condenación y vida, cielo e infierno. La vida en comunión con el Señor y la muerte. Déjame decirte algo, a través de la historia, mucho se ha hablado de la muerte. Y consideramos algo en el día del aniversario que tiene que ver la muerte según la Biblia, la muerte según la palabra de Dios. Sabemos que por decreto divino, Dios nos dice en Hebreos capítulo 9, verso 27, míralo ahí, está determinado, Dios lo ha establecido, Dios ha establecido esta ley. Está determinado para todos los hombres que mueran, ¿qué? Una sola vez. Y el texto dice, y después de esto, el juicio. Según la palabra de Dios, Dios no creó al hombre para que el hombre muriese. Dios creó al hombre conforme a su imagen y su semejanza. Y la intención de Dios con el hombre era disfrutar de una comunión perpetua. En otras palabras, Dios no creó al hombre para que muriese. Dios le dio la capacidad de la inmortalidad. La muerte se sembró en el corazón de la humanidad y en su descendencia, producto de la rebelión. Recordemos que Génesis capítulo 2, verso 17, Dios dijo al hombre, le dio una sola ley. No podían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero lamentablemente, tú lo verás, Génesis capítulo 3, Eva y Adán decidieron desobedecer la única ley que ellos tenían. En el verso 19 vamos a encontrar de Génesis que Dios dice lo siguiente: polvo eres y al polvo volverás, porque la muerte se sembró en el corazón de los hombres. Es interesante que el plan de Dios era tener comunión con Él. ¿Sabes que lo vemos ilustrado en Génesis capítulo 5? ¿Recuerdas que tenemos a un hombre llamado Enoc, que dice la Biblia que Enoc caminó con Dios y ¿qué hizo Dios? Dios se lo llevó porque quería tener comunión con Él, pero lamentablemente Romanos capítulo 5 verso 12, Pablo dice que el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, luego la muerte pasó a todos los hombres. Es por eso que la Biblia decreta entonces que está establecido para todo ser humano que tiene necesariamente que experimentar la muerte. Ya hemos dicho que muerte significa separación. La muerte significa entonces una separación, un separar de una sustancia de otra. Y vemos en la Biblia que encontramos en primer lugar la muerte física. Adán no experimentó la muerte física el mismo momento que comió del árbol prohibido, pero Génesis 3:19 dice, por cuanto Adán había comido de estos, cayó la sentencia sobre él, con sudor comerás el pan de cada día. Y dice la Escritura que del polvo fuiste tomado y que al polvo volverás. Tú lo leerás en Génesis capítulo 5, cómo finalmente Adán murió.
fue parte de la experiencia humana, y la muerte significa sencillamente separación. ¿Separación de qué? Muerte física. Separación de la parte física de la parte espiritual. La palabra de Dios nos enseña que tú y yo fuimos formados con cuerpo, alma y espíritu. El alma y el espíritu son la parte espiritual del ser humano. Entre paréntesis, nuestro Señor Jesucristo dijo: ¿qué sacará el hombre si juntare o ganare el mundo entero, más perdiere qué? Su alma. Su alma es la parte espiritual, y el alma que Dios le da al hombre es un alma inmortal. Es por eso que en la muerte física, todo ser humano en la muerte física experimenta esta separación. La parte física del hombre va al sepulcro, va al cementerio, pero la parte espiritual depende de la decisión que tomó en vida. Pero la Biblia no simplemente nos habla de la muerte física, sino que también la Biblia nos habla de la muerte espiritual. Pablo escribió esto en Efesios capítulo 2. Míralo conmigo, verso 1. Efesios allá en el capítulo 2, míralo conmigo. Abre tu Biblia ahí, Efesios capítulo 2. Verso 1, el apóstol Pablo escribió lo siguiente: ¿y él qué hizo? Os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Tiempo pasado, cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Significa que el ser humano estaba en una condición espiritual muerta. Ahora, déjame decirte algo. Muchas personas asisten a la iglesia. Muchas personas corren, trabajan, se mueven. Físicamente están vivos, pero espiritualmente están, ¿qué? Muertos, sin tener comunión con Dios. No importa si tiene o practica alguna religión. Puede ser un muy buen religioso, un muy buen devoto, un muy buen dador, una muy buena persona, generosa, pero espiritualmente ante Dios está, ¿qué? Muerto. ¿Y qué significa muerto? Separación de la comunión del hombre con Dios. Adán lo experimentó. El mismo momento que desobedeció, Dios lo expulsó del Edén. Cuando él descubrió, se dio cuenta que estaba desnudo, tanto él como Eva, y se eclipsó. Se cortó esa comunión viva y real que Adán y Eva tenían con Dios. Entonces, todo ser humano, toda persona, nace muerto espiritualmente. Pablo dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Me llama la atención que Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice en el capítulo 5 de la primera carta, verso 6, lo siguiente: pero las que se entregan a los placeres, dice, viviendo, está muerta. ¡Qué extraño! Viviendo está, ¿qué? Muerta, porque hay personas que viven de la vida, gozan supuestamente de la vida, tienen toda una vida, y por ahí, como dice una canción, viven una vida que es loca, pero en su condición espiritual están, ¿qué? Muertos. Es por eso que las Escrituras, escúchenme muy bien, es por eso que Jesús le dijo al religioso Nicodemo: ¿cómo? Tú tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué tiene que nacer de nuevo? Porque espiritualmente están, ¿qué? Muertos. El mundo entero pagano está muerto, y los misioneros tienen que llegar con un mensaje que provea para ellos vida. Es por eso que Juan capítulo 5 verso 24 dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado, ¿qué? De muerte a vida. En Juan capítulo 11 Jesús dijo, verso 25, 26, y les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le preguntó Jesús a Marta y a María, y el Señor nos pregunta: ¿crees tú esto? Que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y la segunda muerte, ya hemos visto muerte física, separación de la parte física, del espiritual, alma y espíritu del cascarón. Muerte espiritual, el hombre nace en esta condición sin tener comunión con Dios. Es por eso que la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores, porque no tiene comunión con Dios. Pero en tercer lugar, la muerte espiritual. Ya hemos visto y conocemos este texto, muerte eterna, que esta muerte eterna tiene que ver con la separación eterna, decían los latinos, per seculum seculorum, por los siglos de los siglos, del hombre, de Dios, del Creador, de su creación hecha conforme a la imagen y semejanza. Me llama la atención que Pablo escribe, míralo conmigo en 2 Tesalonicenses capítulo 1,
Segunda Tesalonicenses, cómo Pablo escribe gráficamente esta situación. En el capítulo 1, verso 9 dice, y en llama de fuego, esta es doctrina fundamental, marca en tu Biblia ahí, les aconsejo con color rojo, verso 8 y 9, y en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, verso 9, los cuales, ¿qué? Sufrirán, ¿qué cosa? Pena o castigo, ¿qué? De eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Dónde será esto? Mira conmigo Apocalipsis, capítulo 20. ¿Dónde pagarán eternamente la doctrina del infierno? Apocalipsis, capítulo 20. Mira el verso 11. Un cuadro tremendo, sublime, soberano, pero también temible. Mira capítulo 20 del libro de Apocalipsis, verso 11. Juan escribe así. Y vi un gran trono y el que estaba sentado en él, del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Esto es cuando desaparece cielo y tierra en el futuro. Y dice Juan que vio a quién, y vi a quién, a los muertos grandes y pequeños, muertos porque estaban muertos físicamente. Eso significa que en algún momento de la historia, los que están en este momento en el infierno resucitarán con cuerpos. No simplemente su parte espiritual, sino también su cuerpo resucitarán. Vi a los muertos, dice Juan, grandes y pequeños, de todas las edades, de todas las posiciones sociales, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros, ¿qué? Fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según ¿qué? Sus obras. Permíteme decirte algo, a esta cita, a este acontecimiento, a este juicio, estará todo inconverso desde la creación hasta el último existente en esta tierra. Déjame decirte que no faltará nadie ahí, no faltará ningún inconverso. Ahora, déjame decirte algo, ningún creyente estará ahí. Ningún creyente estará en este lugar, porque este es un tribunal, este es un juicio de condenación. Como es imposible que un creyente enfrente el tribunal de Cristo, ningún creyente estará presente en este lugar. Voy a hablarles sobre el día del juicio en uno de estos domingos. Mira lo que dice el verso 30. El mar entregó los muertos que había en él, y los muertos y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es, ¿qué cosa? La muerte segunda. Y el que no se halló inscrito, ¿en dónde? En el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Es decir, la muerte eterna. Es decir, la muerte segunda la Biblia. ¿Y cuál es esta muerte? ¿Separación qué? Eterna. Déjame decirte algo acá. Dios es un Dios de amor, pero Dios es un Dios que es justo y jamás pasará al culpable por inocente, al no ser que sea lavado ¿con qué? Con la sangre del Cordero de Dios. Ahora, hemos hablado acerca de la muerte y los tres tipos de muerte. Permíteme mostrarte ahora el lugar de los muertos según la Biblia. ¿Dónde va la persona que ha muerto? ¿Dónde fueron aquellos que murieron en el Antiguo Testamento? ¿Dónde van los que mueren en el día de hoy? ¿Dónde vas a ir tú? Según la Biblia, cuando dejes de respirar en esta tierra, ya que no hay nada más seguro en el ser humano que desde el momento en que nace, es que tiene que morir. ¿Dónde irás tú? Si en estos precisos momentos tú murieses, tus padres, tu papá o tu madre, tus hermanos muriesen en estos momentos, ¿dónde irían? ¿A qué lugar ellos irían? ¿Creencias populares? Hay muchas. ¿Cuántos han escuchado comamos y bebamos que mañana moriremos y que después de esta vida no hay otra? ¿Cuántos han inventado la doctrina del purgatorio? Por años, por siglos se ha enseñado la doctrina del purgatorio. Pretender que en algún momento de purgar tus pecados, no sacar pulgas, sino de purgar tus pecados, podrás salir de aquel lugar que dice la Biblia, Hebreos 9:27, está establecido para todos los hombres que mueran
Una sola vez y después de esto, el juicio. Los que creen en la reencarnación, en volver a aparecer de una forma diferente de acuerdo cuál fue tu obrar en la vida presente. Doctrinas que se han levantado. ¿Qué dice la Biblia al respecto? En primer lugar, quiero mostrarte que la Biblia habla de la inmortalidad del hombre. La Biblia habla de la inmortalidad del hombre. Una de las preguntas que se hizo Job, tú lo encuentras en 14:14. Job preguntó, si el hombre muriese, ¿volverá a vivir? Y esa ha sido una pregunta a través de la historia. ¿Qué pasa tras el umbral de la muerte? ¿Qué pasa tras esa cortina, esa experiencia? ¿Qué es lo que ocurre? Y el gran Job, el gran pensador, el gran probado en su vida se pregunta, bueno, si me acabo, si muero, ¿qué va a pasar? Si el hombre muriese, ¿qué va a ocurrir? Luego en el capítulo 19, verso 25, él se contesta, yo sé que veré a mi Redentor. Él cree en la resurrección y cada judío tenía una esperanza tras la muerte. Con respecto a la inmortalidad, creo que cuando el hombre nace, se forma una nueva vida, recibe también alma. Y el alma es una parte inmortal en el ser humano. Comienza porque tiene un momento de origen, pero inmortal significa que no tiene final. Y quiero mostrarte por qué la inmortalidad del alma. En primer lugar, la primera razón por la cual creemos en la inmortalidad del alma es que la enseñanza del tormento perpetuo que enseña la Biblia implica inmortalidad. Es nuestro Señor Jesucristo quien nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y hoy puedes tomar ese paso decisivo que cambiará el destino de tu alma, reconociendo en primer lugar tu condición de pecador, en segundo lugar diciéndole a Jesús, sálvame, perdona mis pecados y ayúdame a vivir tus enseñanzas. Si tú tomas este paso de fe a la luz de las Escrituras, serás una nueva criatura con un destino eterno. Llámanos, queremos ayudarte en tu nueva fe en Cristo. Quiero recordarles, mis queridos, que ya comenzamos a tener servicios presenciales. Las puertas de nuestra iglesia ya están abiertas para que te congregues junto a nosotros los domingos, 10 de la mañana. Dios te bendiga. Gracias por haber estado junto a nosotros en este su programa radial, El Consejo de Dios. Si este programa ha sido de bendición en tu vida espiritual, te animo a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Búscanos como ICDG Radio, para que puedas seguir creciendo en el consejo de la palabra de Dios. Así que ya lo sabes, sigue nuestra programación diaria en nuestro canal de YouTube. Búscanos ahí como ICDG Radio. De igual forma, si quieres ver nuestras predicaciones, suscríbete a nuestro canal de YouTube ICDG Australia, ICDG Australia. También puedes acompañarnos en nuestros servicios en línea, nuestros servicios virtuales, que lo hacemos a través de Facebook. Si quieres estar junto a nosotros a través de los servicios en línea, búscanos como ICDG Hoxley Park en Facebook, los miércoles a las 7 de la tarde y el día domingo 10 de la mañana en horario de Sydney, Australia. Suscríbete a nuestros canales, mantente informado. Para los que viven en Sydney, les animamos a que en algún momento visiten nuestra iglesia, que está ubicada en el número 22 al 38 de la Redmayne Road, 22 al 38 de la Redmayne Road. Esto es en el suburbio de Hoxley Park. Para mayor información, comunícate con nosotros al teléfono 0430 584 990. Repito, 0430 584 990. Dios te bendiga.